Si hay algo que caracteriza a todo verdadero creyente, no a los que simplemente profesan ser cristianos, sino a los que realmente lo son, es que todos desean crecer cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Paradójicamente, si hay algo que tiene un alto potencial para frustrar al cristiano, es precisamente ese deseo que tiene de crecer y de cambiar. Los creyentes, dice la Biblia, estamos inmersos en un proceso de santificación progresiva. Y ese proceso de santificación no va a concluir hasta que nosotros estemos, como cantábamos hace un momento, en la presencia del Señor, en cuerpo y alma glorificados. El problema surge aquí y ahora cuando nosotros vemos que ese proceso de cambio no avanza con toda la rapidez que nosotros quisiéramos. Y esa frustración que los cristianos experimentamos aquí y ahora puede convertirnos en presa fácil de algunas de las distorsiones doctrinales que nosotros hemos estado exponiendo en los últimos domingos en nuestra serie de sermones en la carta de Pablo a los Colosenses. Y yo los invito a ir conmigo una vez más a Colosenses, esta vez al capítulo 3 de la carta. En el capítulo 2, que nosotros concluimos la semana pasada, el apóstol Pablo tiene que advertir a estos hermanos contra tres grandes peligros que amenazaban a esta iglesia. El legalismo, querer salvarnos o encontrar el favor de Dios a través de nuestra obediencia. El misticismo, el procurar tener algunas experiencias místicas con Dios. O el ascetismo, el privarnos de ciertas cosas como si la privación en sí misma nos hiciera más espirituales. Y estas tres distorsiones del Evangelio, aunque distintas entre sí, todas tienen un punto en común. Todas presentan a Cristo como un Salvador insuficiente. Insuficiente para salvar, insuficiente para santificar, insuficiente para satisfacernos. El mensaje de estos falsos maestros que estaban atacando a la iglesia de Colosas doctrinalmente, básicamente era esto: si ustedes quieren crecer espiritualmente, ustedes deben someterse a ciertas reglas, ustedes deben procurar ciertas experiencias místicas, ustedes deben abstenerse de ciertas cosas. Pero Pablo les hace ver que todas esas prácticas eran inútiles, eran contrarias al Evangelio. Si nosotros queremos crecer espiritualmente, la respuesta no está en un conjunto de reglas, la respuesta no está en tener un encuentro místico con Dios, la respuesta no está en practicar una vida de abstinencia, como si la abstinencia en sí misma pudiera producir madurez espiritual. Básicamente el mensaje de Pablo en todo el capítulo 2 es: no sustituyan la verdad de Dios por invenciones humanas. En vez de ayudarlos a crecer y a cambiar, esas cosas los van a meter en un callejón sin salida. ¿Qué debemos hacer entonces para seguir creciendo en nuestras vidas cristianas? ¿Cómo nosotros podemos seguir avanzando a pesar de las tentaciones que nosotros tenemos que enfrentar cada día? Bueno, eso es precisamente lo que Pablo pasa ahora a considerar a partir del capítulo 3. Y yo los invito a leer conmigo los primeros 4 versículos del capítulo 3 de Colosenses. Dice el apóstol Pablo:
Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hay básicamente dos cosas aquí. Nosotros tenemos dos exhortaciones en los versículos 1 y 2 y tres motivaciones en los versículos 3 y 4. Veamos entonces en primer lugar las dos exhortaciones. Pablo dice, si ustedes resucitaron con Cristo, busquen la cosa de arriba, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pablo está presentando un contraste aquí entre las cosas que pertenecen arriba, como él llama, o las cosas celestiales y las cosas de esta tierra. Y se nos ordena explícitamente que busquemos una en vez de la otra. Ahora, mis hermanos y amigos que están aquí de visita en esta mañana, permítanme hacer una aclaración sumamente importante antes de que nosotros sigamos adelante con la enseñanza de este pasaje. A través de la historia de la iglesia, no han faltado personas que han vivido de espaldas a sus responsabilidades terrenales por estar supuestamente ocupados en las cosas celestiales. De hecho, esa es la idea que está detrás del monasticismo de la Edad Media. Vamos a apartarnos del mundo literalmente, vámonos a vivir a lo alto de una montaña para nosotros poder dedicarnos a meditar, a pensar, a poner la mira en las cosas de arriba. Tales personas parten de la presuposición de que las cosas de este mundo terrenal deben ser literalmente despreciadas si nosotros queremos crecer espiritualmente. Pero mis hermanos, es obvio que no es de eso que Pablo está hablando aquí. Fue precisamente contra esa forma de pensar que Pablo escribió los versículos 20 al 23 del capítulo 2 que estudiamos la semana pasada, un sermón que titulamos Cuidado con el misticismo. Pablo nos advierte que tengamos cuidado con esas prácticas religiosas que a final de cuentas, dice Pablo, son mundanas porque son prácticas religiosas inventadas por los hombres. Por lo tanto, hermanos, cuando Pablo dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, una de las cosas que Pablo está incluyendo es el misticismo. Una de las cosas que Pablo está incluyendo son estas herejías, son estas distorsiones doctrinales que acaba de mencionar en el capítulo 2. Porque Pablo dice, esas prácticas, aunque parecen muy espirituales, aunque las personas se ven flacas y escuálidas, y uno dice, wow, qué espirituales son. Pablo dice, no se dejen engañar por el ropaje. Esas cosas no provienen de Dios. Esas cosas provienen de una mente mundana, de una mente carnal y arropada por la soberbia. Así que es obvio que Pablo no está hablando aquí de eso. De hecho, ustedes van a ver, mientras avancemos en el estudio del capítulo 3, cómo Pablo, en el versículo 18, a partir del versículo 18, Pablo habla de las responsabilidades de los esposos, de las responsabilidades de las esposas, de las responsabilidades de los padres, de las responsabilidades de los siervos. Evidentemente Pablo piensa que las personas a quienes él está escribiendo la carta eran personas que llevaban vidas normales, estaban casados, tenían responsabilidades, tenían que pagar la luz, tenían que pagar el agua, tenían que pagar la renta de la casa. Eran personas que vivían vidas normales. Ellos no estaban en un monasterio en lo alto de una montaña. Pero ¿qué es entonces lo que Pablo está enseñando aquí? Permítame compartir con ustedes una historia que leí esta semana y que puede ser muy ilustrativa de la enseñanza de Pablo en este pasaje. Una niña llamada Sophie acaba de llegar a la casa de sus nuevos padres adoptivos. Era una niña de la calle. Ella comienza a moverse dentro de la casa el día que llega
con sumo cuidado no vaya a ser que rompa algún adorno de la casa y reciba la paliza y los golpes a lo que ella ha estado acostumbrada a lo largo de toda su vida. Cuando llevan a Sophie a la habitación estaba llena de juguetes que ella no se atreve a tocar para no dañarlos, porque ella no puede concebir que todos esos juguetes realmente sean suyos. Durante la cena, Sophie secretamente comienza a guardar parte de la comida en su bolsillo, porque ella no sabe si ella va a tener comida en el día de mañana, porque esa es la vida que ella ha vivido hasta ese día. Esa primera noche en su nueva casa, cuando finalmente dejan a Sophie en la habitación, ella se siente más sola que nunca, en un entorno que ella no conoce, pero ella no se atreve a llorar, porque a lo largo de su vida a ella le han enseñado a suprimir sus emociones. Escuchen ahora, mis hermanos, lo que su madre adoptiva dice un año después. Anoche, dice ella, la mamá, ella avanzó lentamente hacia mi cama porque estaba teniendo un mal sueño. Se enroscó al lado mío, puso su cabeza sobre mi pecho, me dijo que me amaba, me sonrió y luego se fue a dormir. Y dice esta madre, yo casi lloro de gozo. Y si a ustedes les parece esa historia muy extravagante, esta misma semana nuestra hija Eileen nos contó el caso de una familia de la iglesia donde ella está asistiendo allá en Ohio, que adoptó a una niña de China de 17 meses de nacida. Y esa niña ya en ese momento, en esa etapa de su vida, era tan agresiva que ellos no sabían cómo iban a poder lidiar entre esta niña y sus otros hermanos. Como le contaba a ella, Eileen, que cuando ella iba a darle la comida a esta niña, ella no podía ponerle la cara mirándola hacia sí misma porque comenzaba a llorar ruidosamente. Ella tenía que ponerle la cara hacia la pared y darle la comida sin que ella la viera. Dice ella que constantemente, lo mismo que pasó con Sophie, ellos encontraban comida podrida debajo de la cuna. Porque esta niña tomaba la comida de la mesa y se la llevaba a la cuna por si acaso mañana no tenía que comer. Yo le pregunté, ¿y cómo está ella hoy? La niña se llama, por cierto, Grace. Gracias. ¿Cómo está ella hoy? Me dice Eileen, esa niña es un amor. Está pegada como una lapa de su mamá. Ella quiere respirar la respiración de su mamá. Tiene 8 años ya. Pero la mamá le contaba, fue muy duro llevarla ahí. Mis hermanos, ¿cuál es la lección que nosotros sacamos de estas dos historias? Ambas niñas pasaron a ser hijas legítimas el mismo día que fueron adoptadas. Pero en un principio, ellas actuaban como si no lo fueran. Sus actitudes, sus acciones, sus formas de pensar todavía era la antigua forma cuando ellas todavía eran bastardas, eran ilegítimas. Y ¿saben qué, mis amados hermanos? Eso es exactamente lo mismo que ocurre con muchos cristianos. Aunque han sido adoptados en la familia de la fe y tienen una nueva identidad en Cristo, todavía se comportan en ocasiones como si fueran hijos de la calle. No han comprendido en toda su magnitud lo que realmente significa ser cristianos. No han entendido del todo las implicaciones del Evangelio. Y es esa falta de comprensión lo que Pablo está tratando de corregir en este pasaje. Si en verdad quieren crecer en sus vidas cristianas, les dice Pablo, lo que ustedes necesitan no son un conjunto de reglas, lo que ustedes necesitan no es procurar ciertas experiencias religiosas, ni implementar un estilo de vida riguroso, como si el mero hecho de abstenerse de ciertas cosas fuera a producir en ustedes madurez espiritual. No, lo que ustedes necesitan en realidad es una mejor comprensión
de vuestra nueva identidad en Cristo y vivir en consecuencia. Mis hermanos, ¿qué es lo que significa ser cristiano? ¿Cómo una persona se hace cristiana? Una persona se hace cristiana cuando a través de la predicación del estándar moral de Dios, la ley de Dios, esa persona se mira en un espejo y piensa, si eso es lo que Dios demanda de mí, yo estoy muerto. Si lo que Dios pide de mí es ese estándar moral, entonces yo estoy condenado. Mi amigo, déjame decirte una cosa. La Biblia dice que si tú violas un aspecto de la ley moral de Dios, ya tú violaste la ley completa. Porque la ley es un todo compacto, es como una cadena. Si tú rompes el eslabón de una cadena, tú no simplemente dañaste un eslabón, dañaste la cadena completa. Una mentira de la que tú llamas mentiritas blancas es suficiente para condenarte. Dios exige un estándar perfecto de santidad y de justicia porque Él es perfecto en santidad y en justicia. Y me imagino que ya tú debes estar pensando, bueno, si esto es así, nadie puede salvarse. Y eso es exactamente lo que debes pensar, porque nadie puede salvarse por sí mismo. Nadie puede salvarse por sus propias obras. ¿Qué hizo Dios? Cristo, el Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, se hizo hombre, vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir, y luego murió en una cruz para pagar la deuda que tú y yo debimos pagar. Y ahora ofrece en el Evangelio salvación gratuita por medio de la fe. ¿Y sabes lo que la Biblia dice de lo que ocurre cuando una persona deposita su fe en Cristo? Esta persona asume una nueva identidad. A partir de ese momento ya Dios no nos ve a nosotros como lo que nosotros éramos. Dios nos ve en Cristo. Dios nos ve con la justicia de Cristo. Una nueva identidad. ¿Y qué es ahora lo que Pablo nos está diciendo en Colosenses 3 a la luz de esa realidad? Versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y debo adelantarme a decir que Pablo no está hablando aquí simplemente de realidades espaciales. Lo que está literalmente arriba y lo que está literalmente abajo. No, él está comparando dos filosofías de vida que son antagónicas, contrarias entre sí. Por un lado están aquellos cuyos intereses, metas, ambiciones se circunscriben a las cosas de esta vida presente. Esas personas viven en el aquí y en el ahora. Sus metas son terrenales, sus ambiciones son terrenales, sus intereses son terrenales. Pero por el otro lado están aquellos que están unidos a Cristo por la fe, aquellos que han asumido esa nueva identidad y ahora quieren vivir coherentemente con esa nueva identidad. Para tales personas, los intereses de Cristo son sus intereses. Las prioridades de Cristo son sus prioridades. Las ambiciones de Cristo son sus ambiciones. Lo que Cristo ama es lo que ellos aman. Lo que a Cristo ofende es lo que a ellos le ofende. Sam Storm dice: las cosas de esta tierra es todo lo que sea motivado por el orgullo, la ambición, la lujuria e indiferencia por la gloria de Dios. Todo lo que tú hagas que no sea motivado por la gloria de Dios, eso es de esta tierra. Hasta venir a la iglesia. Miren, hermanos, déjenme decirles algo. Faltar a un culto de adoración sin una causa que lo justifique es un grave pecado. Es un grave pecado porque es Cristo el que nos ha congregado. Es Cristo el que nos llama. Y Él dice: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de vosotros. Eso para mí es sencillamente impresionante. Dios, Cristo nos dice: pongan ustedes la hora y yo me adapto.
Cuando ustedes se congreguen como iglesia a adorarme a mí alrededor del nombre de Cristo, yo prometo estar allí. Para un cristiano faltar a esa convocación tiene que tener una razón muy válida para hacerlo. Ahora, ¿saben una cosa, mis hermanos? Yo puedo venir a la iglesia para que los hermanos me vean, para que los pastores me vean, para que no me llamen la atención, para aparentar que soy espiritual, que yo estoy inmerso en la vida de la iglesia. Bueno, eso es venir a la iglesia para buscar las cosas de esta tierra. Eso es de esta tierra, esto es de este mundo. Sigue diciendo Storm, las cosas de arriba, por el otro lado, son aquellas que reflejan la belleza de Cristo, ya sea cambiando un pañal, compartiendo una comida con los amigos o celebrando la cena del Señor. El punto no es vivir las 24 horas del día pensando en el cielo, en las calles de oro, en las puertas de perla, y olvidarnos de nuestras responsabilidades aquí. No, no es de eso que Pablo está hablando en este pasaje. El llamado de Pablo es a vivir una vida centrada en la persona de Cristo, donde todo lo que hagamos, todas las cosas que hagamos, sean contempladas en términos de nuestra nueva identidad en Él y nuestra relación con Él. ¿Qué dice Pablo? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y Pablo está citando allí el Salmo 110, que es el salmo más citado en el Nuevo Testamento. Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ahora, eso no significa que Cristo está pasivamente sentado en un trono literal al lado de su Padre. No, eso no es lo que significa. Lo que ese texto significa es que a Cristo se le ha dado una posición de honor, una posición de autoridad. La razón por la que nosotros debemos vivir una vida centrada en Cristo es porque Él ha sido exaltado por Dios a esa posición de preeminencia, y porque desde esa posición de preeminencia, teniendo Él autoridad sobre todas las cosas, Él puede suplirnos en cada momento la gracia que necesitamos para poder vivir así. De hecho, no sé si se dieron cuenta, hermanos, lo cristocéntrico que es este pasaje. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Alguien decía, si quitamos a Cristo de ese pasaje, ya no queda pasaje. Es Cristo, Cristo, Cristo. Lo que Pablo nos está llamando aquí es a vivir una vida centrada en Cristo, ante la realidad de que nuestras vidas están unidas a este Cristo victorioso, a este Cristo lleno de gloria y majestad, debido al hecho de que nosotros hemos asumido su identidad al haber colocado nuestra fe en Él. Dice Pablo, ¿qué debemos hacer ahora? Bueno, dos cosas. Primero, busquen las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba. En otras palabras, hagan un esfuerzo consciente, constante y perseverante de dirigir vuestras vidas hacia las cosas que en verdad tienen valor. Una idea similar a la de Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas aquellas cosas os serán añadidas.
procuren con todas las fuerzas de vuestro ser perseguir, eso es lo que significa la palabra buscar, perseguir ardientemente aquellas cosas que tienen un valor eterno, aquello que nos hace parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo, aun cuando estemos envueltos en las cosas de este mundo. Hermanos, ¿cuál es nuestro lema como iglesia? Apasionados con Dios, viviendo el presente a la luz de la eternidad. Eso es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí. Es lo que Pablo está diciendo. Vas a cambiar el pañal. Vas a tener una entrevista con tu jefe. Vas a hacer cualquier cosa. La pregunta que te debes hacer es, ¿cómo yo puedo hacer eso, lo que sea eso, de tal manera que al hacerlo no solo pueda manifestar el carácter de mi Señor, sino también seguir cultivando ese carácter? ¿Qué dice Pablo más adelante en el capítulo 3 de Colosenses, versículo 12? Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo de la perfección. Esas son las cosas de arriba. Ese es el carácter que nosotros queremos manifestar y es el carácter que debemos seguir cultivando. El fruto del Espíritu. Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza, dominio propio. Esto que yo voy a hacer y la manera como yo voy a hacerlo es coherente con el hecho de que ya yo soy un peregrino en este mundo y que mi verdadera ciudadanía está en los cielos. Ese es el tipo de cosas que se pregunta una persona que está buscando la cosa de arriba. Él no vive por inercia. En una manera consciente, perseverante, diaria, esta persona está persiguiendo eso. Mi hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que tú procuras en tu vida con mayor ahínco? ¿Cuáles son los valores que tú persigues? ¿Qué es lo que tiene valor para ti? Te lo voy a poner más fácil. Cuando tú sueñas despierto, y no me digas que tú no sueñas despierto. Todos soñamos despierto. Cuando tú sueñas despierto, ¿con qué tú sueñas? ¿Cuáles son tus anhelos? Porque los cristianos, por eso yo he llamado este mensaje cristianismo radical. Cuando nosotros conectamos la palabra radical con alguna religión, inmediatamente pensamos en un fanático que pone bombas o que se inmola a sí mismo. Pero no, Pablo está hablando aquí de un cristianismo radical. Pablo está diciendo, lo que debe perseguir el cristiano deben ser cosas muy distintas a las cosas que buscan aquellas personas que no tienen otra cosa que el aquí y el ahora. Claro que ellos tienen que tratar de hacer su cielo aquí, porque ese es el único cielo que ellos van a tener. Pero así piensan los que no se están dirigiendo al otro cielo, al verdadero cielo, al verdadero paraíso donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora, ¿cómo un cristiano puede vivir así? Persiguiendo las cosas de arriba. ¿Cómo? Cultivando una forma de pensar. Y eso es exactamente lo que Pablo dice en la segunda exhortación. Pablo dice, poned la mira
en las cosas de arriba. Y esa palabra que Reina Valera traduce como mira, es la palabra griega froneo, que significa pensar, o tener cierta disposición interior. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, Pablo dice en el versículo 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Escuchen esto, hermanos, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. La palabra froneo otra vez. ¿Cómo describe Pablo a un incrédulo? Como una persona que solo piensa en lo terrenal. Bueno, lo que Pablo está diciendo es que para que nosotros podamos buscar las cosas de arriba, debemos pensar constantemente en las cosas de arriba. Debemos aprender a contemplarlo todo a la luz de la gloria de Cristo, del Evangelio y de la eternidad. Constantemente. Es imposible que una persona busque las cosas de arriba cuando buena parte del día se la pasa pensando en las cosas de abajo. El adorno que quiero comprar, la ropa que quiero tener, el entretenimiento que quiero disfrutar, la comida que quiero comer, la casa en la que quiero vivir, el carro que yo quiero manejar. Y un montón de etcétera. Lo que las personas piensan de mí. ¿Se acuerdan del profesor Girafales? Ya no hablemos más de mí. Mejor dime qué tú piensas de mí. Eso es terrenal. Hay personas que le preocupa mucho lo que la gente piensa de ellos. Y viven pensando en eso. Eso es exactamente lo que Pablo dice aquí. Solo piensan en lo terrenal. Mi hermano, tú piensas en lo que amas y buscas en lo que piensas. ¿Me oíste bien? Tú piensas en lo que amas y buscas aquello en lo que piensas. Es tan sencillo como eso. De manera que si tú quieres crecer espiritualmente, lo que tú necesitas no son nuevas reglas. Lo que tú necesitas no son nuevas experiencias religiosas. Lo que tú necesitas no es un estilo de vida riguroso. No, lo que tú necesitas es un verdadero aprecio por Cristo y las cosas que tienes en Él. Mi hermano, déjame hacerte una pregunta. Cuando tú pecas, ¿por qué tú pecas? Déjeme ponérselo de otra forma. ¿Qué es lo que hace tan difícil nuestra lucha con las tentaciones? ¿Saben qué es? Que el pecado es placentero. Así de simple. El pecado es deleitoso. Como bien señala Sam Storm, el pecado es difícil de resistir porque posee una impresionante capacidad de dar placer. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 25, que Moisés decidió escoger las riquezas de Cristo antes que disfrutar de los deleites temporales del pecado. Uno puede decir, son temporales, sí, pero son deleitosos. No nos perdamos ahí. Son pasajeros, son vacíos, son temporales, pero son deleitosos. El problema del pecado es que aunque nosotros sabemos que el placer que brinda es temporal, la perspectiva de experimentarlo ahora, en este instante, muchas veces tiene más poder sobre nosotros que el temor que sentimos por las consecuencias que vendrán a nuestras vidas si pecamos a largo plazo. Por eso es que esa técnica de decirle a una persona, mira, si tú pecas, mira todo lo que te puede pasar.
¿Saben qué? Eso no funciona. Muchas veces no funciona. La persona que está experimentando la tentación, en este instante, las consecuencias a largo plazo dejan de ser importantes a la luz de la gratificación instantánea. Yo lo quiero ahora. ¿Cómo podemos vencer las tentaciones? Sam Storm responde: la única manera de vencer el poder del placer que el pecado promete es creyendo en la promesa de Dios de un placer superior. Es placer contra placer. No es añadiendo reglas extrabíblicas, no es procurando experiencias místicas, no es a través de un programa riguroso de ascetismo. La victoria solo es posible, sigue diciendo Sam Storm, cuando nuestras mentes son cautivadas y controladas por la belleza y majestad del Señor resucitado y todo lo que nosotros tenemos en Él en los lugares celestiales. Pablo acaba de decir a los colosenses: no es así, no es así, no es así. Es así, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Lo que hace gloriosa las cosas de arriba es que Cristo está allí. Es Cristo el punto. Por eso, hermanos, es que la vida cristiana de principio a fin es de fe. Es un asunto de fe. Tim Chester lo dice de esta manera: venimos a ser cristianos por medio de la fe en Jesús. Permanecemos siendo cristianos por medio de la fe en Jesús y crecemos como cristianos por medio de la fe en Jesús. Es fe, fe, fe de principio a fin. Y en otro lugar dice Chester, muy a menudo, y esto es verdad, nosotros pensamos en la santidad como dejar a un lado los placeres del pecado para vivir en cambio una vida digna pero monótona y aburrida. Vamos a cambiar esto tan placentero por este santo aburrimiento. Dice Tim Chester, la santidad significa en realidad reconocer que los placeres del pecado son vacíos y temporales, mientras que Dios nos invita a disfrutar de placeres magnificentes, verdaderos, plenos y ricos que duran para siempre. Por eso es que C.S. Lewis dice, el problema del inconverso, el problema del incrédulo, es que es muy fácil de satisfacer. Él se entretiene con boberías. Cuando Él fue creado por Dios para disfrutar de placeres mucho más gloriosos. Es que se entretienen con boberías, dice C.S. Lewis. Como el niño, dice él, que rechaza una invitación a ir a la playa y pasarse un día en el mar porque él quiere hacer pasteles de lodo en el patio de su casa. Pero Pablo no se limita en este texto a decirnos cómo debemos vivir. Busquen las cosas de arriba, pongan la mira en las cosas de arriba, sino que también Pablo nos provee en este texto 3 motivaciones poderosas para vivir así. Primera motivación: el creyente está unido a Cristo en su muerte y en su resurrección. Y eso es algo que Pablo repite una y otra vez en este pasaje. Versículo 20, pues, del capítulo 2. Si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo. Versículo 3, porque habéis muerto, capítulo 3, versículo 3, versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, ven el énfasis, están muertos y resucitaron. La razón primordial por la que nosotros debemos buscar las cosas de arriba y no las de la tierra es que nosotros hemos muerto juntamente con Cristo y hemos resucitado juntamente con Él.
Al morir juntamente con Cristo, hubo una ruptura radical, definitiva e irreversible de la antigua vida en la que nosotros estábamos inmersos. Según a los Corintios capítulo 5 versículo 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabes una cosa, mi amado hermano? Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, Él estaba firmando tu acta de defunción. ¿Sabías eso? Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, estaba firmando tu acta de defunción. Un acta de defunción que entró en vigor cuando tú depositaste tu fe en Él. Quedaste tan unido a Cristo que su muerte es tu muerte. Y no lo digo únicamente en el sentido de que nosotros hemos muerto al pecado y por lo tanto hemos sido librados de la penalidad del pecado. Es que hemos sido librados también de su poder. Hemos muerto. No hemos sido librados de la presencia del pecado. Todavía el pecado mora en nosotros y por eso es que hay una lucha en el creyente. Algún día seremos también librados de eso. Lo vamos a ver en un minuto. Ahora, esa es solo una cara de la moneda. No solamente hemos muerto con Cristo, también resucitamos juntamente con Él para poder vivir en novedad de vida. Una de las cosas más frustrantes que, por lo menos para mí, cuando era niño, y llegaba la Navidad o el Día de Reyes, porque ahora es que a los muchachos les ponen los 25, antes era el 6 de enero. Era abrir la caja, ver el juguete, y aparecía ese odioso letrerito que decía, las baterías no están incluidas. Óyeme, había que ir a comprar la batería para que el muñeco funcione o lo que sea. Mis hermanos, el Evangelio viene con las baterías incluidas. La energía que nosotros necesitamos para poder vivir como debemos vivir está incluida en el paquete. Viene con las baterías incluidas. O si quieren se lo voy a poner de otra manera, mis amados hermanos. La nueva vida que nosotros tenemos en Cristo tiene escrita en su código de ADN la palabra santidad. Así como la vieja vida que teníamos fuera de Cristo tenía escrito en el ADN la palabra pecado. Esta vieja vida murió con Cristo. Ahora nosotros tenemos una nueva vida con un nuevo ADN. Y si alguien se está preguntando de dónde rayos yo saqué esa idea, de 1 de Juan capítulo 3 versículo 9, dice allí que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él. Juan no sabía nada de ADN, pero él dice que hay una simiente de Dios en la nueva vida del creyente. En el día de ayer, mi esposa y yo cumplimos 29 años de casados. Y le damos muchas gracias al Señor por no solamente permitirnos llegar hasta aquí, sino también por el hecho de poder decir sin ningún problema que estamos más enamorados de ahora que cuando nos casamos. Y solo por la gracia del Señor. 29 años de casado. ¿Qué pasó hace 29 años? Que mi vida y la vida de Gloria quedaron tan unidas entre sí que en lo que respecta a todas las otras mujeres que hay en el mundo, yo como marido potencial he muerto. Y lo mismo le pasó a ella. Hace 29 años ella murió para cualquier hombre de esta tierra, mientras yo te vivo. Eso es lo que significa casarse. Ahora,
no solamente yo he muerto y ella también a las otras mujeres o a los otros hombres, sino que ahora estamos vivos el uno para el otro. Mi vida es vida de hombre en función de ella. Su vida como vida de mujer es vida en función de mí. Bueno, mis amados hermanos, es algo como eso lo que ocurre cuando una persona cree en Cristo. Todas las ilustraciones son imperfectas. Pero es algo similar a eso lo que ocurre cuando una persona está en Cristo. Mi esposa y yo estamos muertos en un sentido y vivos en otro. Bueno, mis amados hermanos, nosotros estamos muertos en un sentido, estamos vivos en otro sentido, en lo que respecta a nuestra antigua vida, a nuestras antiguas metas, a nuestras antiguas ambiciones, a nuestros antiguos intereses, estamos muertos. Solo estamos realmente vivos en todo lo que respecta a nuestra nueva vida que tiene a Cristo como fuente, como centro y como modelo. En cierto sentido, mis hermanos, ya nosotros no estamos viviendo nuestra vida, sino la suya. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en Romanos capítulo 6, versículo 11, Pablo dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muertos al pecado, vivos para Dios. ¿No es ese un buen incentivo para buscar las cosas de arriba? Pero no solamente estamos unidos a Cristo en su muerte y su resurrección. Pablo nos dice también en segundo lugar que nuestra vida está escondida en Cristo. Versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y eso en dos sentidos. Por un lado, la expresión escondida en Cristo es contrastada con la frase que Pablo usa en el versículo 4, cuando dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Va a haber una manifestación pública que ahora está escondida en este momento. En otra palabra, mis hermanos, los incrédulos no son capaces de entender en toda su dimensión lo que ha ocurrido con una persona que ha sido salvada por Cristo. Esta persona pasó de muerte a vida. Antes estaba ciego y ahora ve. Antes era un miserable que no tenía absolutamente nada de valor en sus manos y ahora es coheredero con Cristo. Mis hermanos, no hay una cosa más extraordinaria que la vida de un cristiano, pero el incrédulo no lo ve. Nuestra vida está escondida. Ellos no lo ven. De la misma manera, los incrédulos son incapaces de entender qué es lo que actúa en esa nueva vida que tiene el creyente para que produzca los frutos que produce. ¿Cómo pueden mantener la calma en medio de la tribulación? ¿Cómo pueden manifestar contentamiento en medio de las carencias? ¿Cómo pueden mantener la mansedumbre en medio de la provocación? ¿Cómo lo hacen? Esa vida está escondida. Pero también, mis hermanos, nuestra vida está escondida en Cristo en el sentido de que está completamente segura en Él. Miren, mis hermanos, no hay manera en que nosotros podamos perder esa nueva vida. No hay forma.
Dice Cristo en Juan capítulo 11, versículo 27 en adelante, Juan capítulo 10. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso es lo mismo que Pablo expresa en Romanos capítulo 8, versículo 35 en adelante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y la respuesta es nadie. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿No es este, mis hermanos, un poderoso incentivo para que nosotros busquemos activa y conscientemente las cosas de arriba y no las de la tierra? Pero Pablo menciona un incentivo adicional. Y es que cuando Cristo se manifieste en su segunda venida, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esa vida que ahora está escondida, algún día será públicamente manifestada en todo su esplendor. ¿Cuándo? Cuando Cristo nuestro Señor regrese en gloria. Ese día el mundo será testigo de algo sencillamente impresionante y para ellos aterrador. Ese grupo de personas que ellos menospreciaban como personas sin valor, no solo han de reinar para siempre al lado del Rey de Reyes y del Señor de Señores, sino que compartirán su gloria. Mateo 13:43 dice el Señor: los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 18, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros haya de manifestarse en nosotros. ¿Saben lo que eso significa, mis amados hermanos? Que algún día nosotros seremos completamente librados de todo impulso pecaminoso de nuestros corazones y de todo rasgo de carácter que sea contrario al de Cristo. Es de esa gloria que Pablo está hablando aquí. Ese día seremos totalmente librados del orgullo, seremos totalmente librados del egoísmo, de la ambición carnal, de la envidia, de todo pensamiento pecaminoso, del descontento, de la ansiedad. Todo nuestro ser, alma y cuerpo será transformado de tal manera que en todo seremos semejantes a nuestro bendito, glorioso, hermoso Señor y Salvador Jesucristo.